Por lo general, era muy fácil entrevistar a Edward Limonov, pero tenía días en los que se mostraba áspero, terco, y no había forma de sacarle una palabra. Cuando Manuel Carré había reunido toda la información para su libro, en esa última entrevista, Limonov estaba áspero. No tenía ganas, no había forma de sacarle palabras. Carré, que ya lo conocía de tantas entrevistas, terminó el café, se despidió y se fue a marchar. Justo antes de salir, Edward Limonov lo detuvo y le preguntó: Emanuel, ¿por qué tienes tanto interés en hacer un libro sobre mi vida? Pero, ¿cómo no iba a tenerlo? Responde Manuel, sorprendido. Tu vida ha sido azarosa, ha sido toda una aventura, una vida de novela, una vida que es una verdadera película. Una mierda de vida es lo que yo he tenido, le contestó Edward Limonov. Hola, Robinsonas y Robinsones, yo soy Ángel Fernández Muñoz y esto, el último libro de Robinson Crusoe, y como bien sabéis, hablaremos del Limonov de Manuel Carré. Yo quería meterme bien a fondo en este autor, compartirlo con vosotros, entonces estuvimos en nuestra librería de confianza y bueno, conseguimos unas cosillas que ya os las enseñaremos en un vídeo en poco tiempo. Un par de días después, en la biblioteca pública, encontramos Limonov, que en la librería no la tenían en stock en aquel día. Yo ya este libro le tenía ganas, o sea, ya había leído muchas reseñas, había visto en YouTube también muchas reseñas sobre este libro, conocía de algo a Limonov, no a fondo como en el libro de Carré, pero sí sabía que era un personaje excéntrico, extraño y curioso. Así que dijimos, mira, vamos a llevárnoslo ya que estamos con él, y voy a empezar por él porque tengo que devolverlo en la biblioteca. Este libro de Manuel Carré tiene el Prix de Prix de 2011, el premio Ganodut, el premio de la lengua francesa, en fin. Es un libro bastante premiado, un libro curioso, publicado por Anagrama, y es que el personaje no es para menos. Se reúne varias veces con él, hay un momento en el que, al principio, en el que un compañero le dice: Manuel, ¿vas a entrevistar al diablo? Le dijo: oh no, tan diablo, porque la gente lo quiere, lo adora. Y es que, bueno, ya Carré lo había conocido en Francia hacía muchos años, pero lo ve en Moscú, en el velatorio del asesinato de una periodista. Limonov es contrario a las políticas de Putin, por lo cual él es seguido en Rusia. Bien, cuando contacta con él se da cuenta de que Limonov lo había visto y lo había reconocido, pero sin embargo no le había dicho nada, pero eso ya nos dice lo observador, lo zorro, lo cazador que era Limonov. Un tipo muy inteligente. Es un personaje que os va a gustar y no os va a gustar. O sea, no tiene unos términos medios. No es un santo, no es un héroe, ni es un tirano. O sí es un héroe, pero también es un tirano. Es muy dual y tiene de todo. Os vas a sentir de todo. Pero en el fondo tiene algo, ¿no? Esa honestidad, porque es un tipo honesto. Tú puedes estar de acuerdo con él o no. O como os decía, vaya a estar de acuerdo en muchas cosas y muy desacuerdo en otras, pero sin duda es un tipo muy honesto. Y es un detractor de Putin. Y bueno, claro, cuando van a empezar estas entrevistas, pues Limonov tiene que cambiar de casa constantemente, porque corre peligro. Una vez que nos cuenta esto, nos vamos al principio, a la Unión Soviética. Limonov nace en Ucrania. Su padre es un soldado de la Unión Soviética, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pero no era un gran héroe como algunos de sus tíos, por ejemplo, porque su padre nunca estuvo en el campo de batalla porque estaba destinado en la retaguardia, cosa que, bueno,
el hombre tampoco tenía culpa, fue donde le dijeron. Pero bueno, siempre había una especie de complejo con esto, ¿no? Sobre todo porque tenía familiares que sí habían estado en la guerra y habían puesto la bandera roja en Berlín después de, sobre todo aquellos escombros, pero él, sin embargo, siempre estuvo en la retaguardia, en fin, nos cuenta cómo lo, lo trasladan, Limo no llega a la adolescencia, en fin, se hace, perdón, se hace un pequeño granuja, en fin, hasta que llega este momento ya que es adulto, muy jovencito, y empieza a escribir poesía, empieza a frecuentar círculos poéticos, toda la literatura underground de la Unión Soviética, por aquel entonces detractor del gobierno de la Unión Soviética, es un disidente en potencia. Hasta que llega el momento en el que se marcha de la Unión Soviética. Esta es la primera parte del libro. Al parecer, en la Unión Soviética, claro, estaban en plena Guerra Fría, por lo cual no es en sí que no te dieran un pasaporte para poderte marchar a Estados Unidos. Sí podías marcharte a Estados Unidos, pero la cosita aquí era que como te fueras a Estados Unidos, aquí no volvías. Entonces, claro, eso hace que tú lo pienses un poquito más, ¿no? O sea, no se te prohíbe ir a Estados Unidos, pero como te vayas no vuelves aquí. En fin, las cosas que tenía la Guerra Fría. También recordamos que los gringos, pues, hicieron grandes cazas de brujas. De hecho, uno muy interesante fue Dalton Trumbo. Bueno, en Hollywood había mucho rojo y eso había que limpiarlo. Y Dalton Trumbo, bueno, sonará de Johnny cogió su fusil, habréis visto la película, habréis leído el libro, que además hago un inciso ahí porque os recomiendo mucho, mucho la película Trumbo, porque además es muy curioso porque este hombre, que se le prohibió trabajar en Hollywood, ganó 3 premios Oscar a Mejor Guión, 3, firmando con seudónimo y sin poder ir a recoger las estatuillas. Muy, muy fuerte esto. La cuestión es que Límono se marcha a Estados Unidos y bueno, se marcha con su chica de aquel entonces. El amor no le sonríe a Límono. Tiene un par de parejas a lo largo de su vida y en el amor no tiene suerte él. Bueno, allí un poco lo protegen unos disidentes soviéticos, empieza a trabajar para una publicación, un periódico, no recuerdo cómo se llamaba, que es un periódico disidente por completo, en el que además llama mucho la atención de que son tipos soviéticos que viven en Estados Unidos y no aprenden a hablar inglés. O sea, cosa que a mí me sorprende bastante, porque sobre todo si habéis conocido a alguna persona rusa, ucraniana, habréis visto que son bastante políglotas. Todos hablan varias lenguas, el ruso, el ucraniano, el checo. Tienen bastante facilidad para las lenguas, así que viviendo en Estados Unidos y no aprender inglés, a mí me llamó mucho la atención ese detalle. Entonces, porque además el inglés no le tiene que ser demasiado complicado. Bueno, pues ahí hay unas publicaciones, hay momentos en el que se publica algo que Límono no lo ve justo y no es cierto lo que se está publicando, por lo cual publica un artículo desmintiendo lo que se está diciendo. Él viene de la Unión Soviética y eso no es verdad, es una mentira. Y esto hace que lo echen del periódico. Límono dice lo que quiere. No se corta un pelo, dice siempre lo que le da la gana. Y eso tiene un precio. Y Límono siempre lo paga muy, muy, muy caro. Límono paga muy caro todas las cosas que hace en esta vida. Algunas como esta, pues no es para pagarlo tan caro, pero sí lo pagan muy caro porque además rompe con la que era su pareja y acaba viviendo en la calle. No estoy haciendo spoiler porque en cualquier sinopsis esto de que ha sido vagabundo os lo cuenta. En fin, lo que no voy a contar, todo lo que sufre ahí. De ahí viene otra parte del libro, que nos vamos a Francia, ha escrito un libro, bueno, no voy a decir, la penuria que este chico vive tirado en la calle, en un país donde no hay sanidad pública, se pone enfermo y no hay una sanidad pública y la pasa realmente mal.
Después marcha a Francia. En Francia, bueno, pues tiene algo de éxito esos libros. Carrer, Emmanuel Carrer ya lo conoce por allí, pero no tiene mucho contacto con él. Entonces, bueno, no se hacen muy amigos, pero ya lo va conociendo por ahí. Una cosa era que tuviera algo de éxito, otra cosa muy diferente, que viviera bien, porque Limonov vive al filo de la navaja toda su vida. Toda su vida. Vive al filo de la navaja. De allí ya, bueno, la siguiente parte. Cae el muro de Berlín, se desintegra la Unión Soviética, él vuelve, está en la guerra de los Balcanes, porque él siempre quiso estar en una guerra. O sea, una de sus ilusiones era vivir una guerra. O sea, es que es un personaje que os digo, es que es trepitoso, mire por donde lo mires. Llegó hasta la guerra de los Balcanes, bueno, allí conoce a ciertos paramilitares que después podréis buscar en la Wikipedia. Todo esto hasta que, al fin, vuelva a Rusia y ya nos vemos en esta vida política que él crea, el Partido Nacional Bolchevique. El Partido Nacional Bolchevique es una ensalada tremenda. Es coger ideas de todas partes y meterlas ahí. Es una ensalada que no saben ni lo que es el partido al final. Caguet cuenta también, como cuando llega para hacerle las entrevistas, como él va cambiando de casas porque es disidente en Rusia, pues vienen a recogerlo unos tipos con pinta de matones, lo llevan al sitio, después lo sueltan en no sé dónde. O sea, fijaos qué cosa también, imagino yo, Manuel Carré metido ahí en un coche con unos matones. A ver qué pasa aquí. La novela es sincera, es un periodista, cuenta muy bien las cosas, las cuenta perfectas. Hay una cosa que tiene la novela, ¿no? Y es que Emmanuel Carré nos va mezclando la vida de Limonov con la suya propia. Entonces un poco, imagino, imagino no, él lo hace, es un recurso de autor que lo que está haciendo es un contrapunto. Limonov tiene una vida azarosa, aventurera. Manuel Carré es un pequeño burgués, un niño de buena cuna, con una vida muy fácil. No lo digo yo, lo dice él. Así que, o sea, que penséis, vaya el palo que le está dando. No, para nada. Emmanuel Carré lo dice él mismo en todos sus libros, porque él habla de sí mismo y él lo dice muy claro. Es un niño bien, su madre es de origen ruso, pero fue eurodiputada por un partido conservador de Francia. O sea, que es un niño bien, un pequeño burgués. Él mismo se considera un pequeño burgués. Entonces, claro, él utiliza su propia vida con la vida de Limonov a modo de contrapunto para darnos el clima y el anticlimax de la historia. Como recurso está bien. Pero a mí al menos, sí hay algunos momentos en los que las partes de su vida se me hacen un pelín pesadas. No digo que Carré no sea un tipo interesante, que sí que lo es, que yo me tomaba 6 cervezas con él encantado de la vida, porque es un tipo que tiene que ser una maravilla hablar con él, súper inteligente, culto. Y no digo yo claro, que no sea un tío muy interesante, pero estás leyendo Límono, que es una vida de película, porque este hombre ha tenido una vida realmente de película. Y claro, nos hace estos contrapuntos y a mí se me hacen un poco largos. O sea, me parecen como un recurso muy bueno, pero yo esos capítulos los hubiera cortado un poquito más y después, y meternos un poquito más de seguido otra vez en la tralla de la vida de Límono. Después, bueno, ¿qué más? Pues decir lo que hizo este partido, esta ensalada que hizo, que después se metió en una aglomeración de partidos, una coalición que se hizo, donde estaba también el partido político de Karpov, el ajedrecista ruso. En fin, que también ha sido siempre muy contrario a las ideas de Putin. Y, bueno, pues nos cuenta la vida de este tipo, de Limonov, que a mí no me ha defraudado para nada. El libro me ha encantado. Además, era un libro que yo ya tenía ganas de leerlo. Y me ha encantado leerlo. Yo lo recomiendo mucho. Ya os traeré otras cositas que tenemos por ahí, porque bueno, como esto lo cogimos por otro lado,
y si lo metíamos todo, entonces se iba a hacer un vídeo demasiado extenso y no queríamos poner vídeos tan extensos. Entonces hemos decidido poner a Limono en un vídeo aparte, que sé que los vídeos de las reseñas únicas no tienen tantas visualizaciones y demás, pero bueno, ya está. A veces hay que hacerla porque hay libros que bien lo merecen. Así que nada, Limono, de Manuel Carré, que tiene esto un montón de premios en la editorial Anagrama, y de verdad que merece mucho la pena, y cuando terminéis vais a ver que Edward Limono, si hubiese sido estadounidense en lugar de soviético, ya os digo yo que Steven Spielberg hubiese ganado 6 Oscars con la vida de este pavo. Ya os lo digo, porque vaya vida. Bien hizo Manuel Carré en traerla en un libro. Así que nada, ahí os la dejamos y lo que os decimos siempre, que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.